Ya, Omar, ¿sí? Ahí me escuchan, ¿verdad? Sí, ahora sí. Así Pues es. bueno, una disculpa por ingresar tarde, es que estaba conectado mi Bluetooth. Comentarles, hace muchos años, bueno, hace como 11 años, empecé a hacer algunos videos, digamos. Tengo una asociación de psicólogos, soy psicólogo, y pues no me vi muy motivado para el contenido que hacía. De hecho, tengo algunos sketches, creo yo que muy elaborados, porque tenía un equipo de trabajo y demás. Y después lo abandoné. Hace 11 años abandoné esto de los videos cuando yo estaba en su auge en México. Empezaba Wherever Tomorrow y todo eso. Ya. Y en ese aspecto, pues me dediqué a otras cosas. Me dediqué a Feria de la Salud Psicológica, eventos en vivo, conferencias. Me dediqué a la terapia. Hacía una revista electrónica. Llegué como a los 80 tomos, 90 tomos. Y cuando digamos, y tuve como 5 equipos de trabajo y abandono, digamos, esto de los equipos de trabajo presenciales, y a partir de la pandemia, pues regreso o retomo el tema de los videos. Previamente ya había estado haciendo publicidad pagada para atraer clientes para mi asociación. De igual forma, empiezo a ver un cuate muy controvertido acá en México que se llama Carlos Muñoz, y me empieza a dar como muchas ideas de empezar en las redes sociales, de empezar a hacer contenido y demás. Y lógicamente, pues yo empecé a entender cuál era mi contenido, cuál era el tipo de contenido. Por ahí escuché o leí que uno de ustedes decía que a veces por profesión también podemos hacer contenido y demás. Y efectivamente empecé a ver que la psicología pues tenía esa fortuna, digamos, de dar temáticas, pues que les decía que era algo así como una especie de cultura general, pero apegado a la psicología y demás. Y empecé a elaborar primero presentaciones, así como si estuvieras en la escuelita, presentaciones con imágenes, con audio. Empecé a desarrollar un poquito también mi voz y demás, a confiar un poquito en mí también, en mi voz. Y con eso empecé a hacer muchos videos cortos. Primero eran como bueno, como de 6 minutos y demás. Las plataformas me pedían y me exigían que fueran más cortos, de 3 minutos, de 1 minuto, y algunas veces lo lograba, pero sentía como que le faltaba información. Yo Entonces, creo que, disculpa que te interrumpa, Omar, yo creo que todos los podcasters tienen como que esa problemática, se podría decir así, porque a veces te piden de que sea muy corto, a veces te piden de que sea muy largo, o a veces no te gusta la voz, o por ejemplo yo, particular cuando era adolescente, a mí no me gustaba mi voz, decía que era horrible, inclusive cuando yo grababa con mis amigos, con mi familia, yo escuchaba mi voz y no me gustaba. Y decía, no, qué horrible mi voz, que no sé qué. Y lo mismo que tú dices, Omar, ¿no? Aprendes a conocer tu voz y a educarla prácticamente, ¿no? Porque tienes que cuidarla, tienes que ver de que de repente no te enfermes o no te descuides y estés con la voz gangosa y que te salga mal el audio y tienes que volver a grabar. Es todo un tema que poco a poco se va aprendiendo a lo largo también de lo que haces ahora con tu profesión de psicología, ¿no? claro, y como lo dices, durante la pandemia literalmente estuve enfermo. No sé si fue COVID o no sé, pero estuve enfermo y así estaba haciendo mis videos. Se escucha mi voz, como dices, temblorosa, insegura. Y con el tiempo avancé un poquito, hice podcast, hice entrevistas, muchas entrevistas a muchas personas, y hice alrededor de 50 o 60 entrevistas en Instagram. Contactaba a personas desconocidos, generalmente de todo el mundo, y les hacía preguntas sobre su profesión o ocupación. Y actualmente estoy concluyendo, digamos, con conferencias psicológicas que son literalmente agarro temáticas y ahora sí ya me pongo yo frente a la cámara y elaboro una temática. Me siento un poco más cómodo. Al principio, sinceramente, me daba mucha pena, mucha vergüenza estar frente a cámara, y lo he ido quitando esa vergüenza. Entonces, poco a poco también me creé mis tablitas estas que ven aquí atrás. Me elaboré como que un espacio atrás de mí y puse a mi novia y todo este asunto, y me ha dado un poco de seguridad eso.
Y pues ahorita estoy con muchas ganas de empezar el 2022 porque me parece que ya tengo una cierta experiencia y ahora vienen más contenidos, ¿no? Ese sería un poquito mi trayectoria. Creo que Omar Sí, quiere comentar sí, algo, me parece. Creo que ibas hacia allá, me parece es que es Fernando, ¿cómo me dijiste? Investment. Vicente, Bueno, Vicente. sí. Vicente, Vicente. eh, sí, en cuanto a la temática de la tecnología es bien importante. Yo también cuando inicié mis podcasts, la verdad es que creo que tenía gente muy importante, o sea, por ahí hasta me topé con una directora de la Casa de la Cultura aquí en donde yo vivo, pero no pudimos hacer la conexión. O sea, yo le decía que a través de Instagram, de hecho, esa era la plataforma que utilizábamos por esta cuestión de que se pone arriba su imagen y abajo la mía o viceversa. Pero al principio también mis directos tenían poco, el audio se iba, se escapaba. Y hasta que no compré algo bien simple, para mí fue algo bien simple, me compré este micrófono que tengo de 200 pesos y la verdad es que hizo la diferencia porque a partir de ahí ya no tenía el regreso, del eco y todo esto, pero creo que ibas hacia el tema de la tecnología, pero a mí me parece importante porque esta cuestión, un podcast, más allá de que si efectivamente cada quien tiene su estilo, sí involucra hasta esta controversia de estarse interrumpiendo un poco, pero que no sea como que agresivo el asunto, sino que sea un poquito para dar opiniones diversas y demás, y se enriquece con eso. Sin embargo, sí es importante que las voces se escuchen. En muchas ocasiones, como decían al principio, el audio sí va, no tanto por los micrófonos, sino también porque el internet estaba malísimo de aquel lado. Entonces, en ocasiones también estaba malo de este lado. Una de las cosas en las que a mí me tocó invertir fue también en el Wi-Fi, en un Wi-Fi repetidor de señal como yo estoy en la parte de arriba en el domicilio de mis papás, entonces en la parte de arriba tuve que comprar un Wi-Fi con antenitas para que me hiciera la repetición. Entonces ahorita tengo menos problemas ya de internet y también creo que menos de audio. En un comienzo, cuando les platicaba también, tenía un teléfono literalmente y me lo ponía aquí, o sea, me lo ponía para poder hacer mis audios. Creo que la pérdida fue mínima, pero me topé con una realidad que cuando empecé a hacer podcast con otras personas, yo ya había avanzado en ciertas cosas, pero no contaba con que ellos no estaban avanzando ni en su imagen personal, que involucra tecnología, y eso disminuye la calidad del video. Y de verdad que sí, yo cuando regreso a ver mis primeros capítulos, me salgo rápidamente, ¿no? O sea, sinceramente sí me salgo porque digo, es que no alcanzo a escuchar a la otra persona, ¿no? Y a veces a mí mismo. Entonces ya mi podcast, de verdad, yo hice como 60 capítulos hasta ahorita y están invitados quien quiera hacer el siguiente podcast, pero por ahí, créanme que fue medianamente valioso como a partir del 20. O sea, es donde ya empecé a escucharlos bien a los otros. En ocasiones les decía, oye, si tienes, por favor, me gustaría hacerte una entrevista, pero sí sería bueno que tuvieras un micrófono. Y ya me decían que sí. Entonces ya, pues, ya lo hacía, ¿no? Entonces, pues los dejo seguir hablando. Sí, justamente es lo que conversaba ayer con Vicente, porque tuvimos una reunión previa para hacer las últimas modificaciones de los últimos toques para esta reunión. Y justo analizábamos eso, ¿no? Él y yo tenemos, y quedamos en la misma sintonía, en acuerdo, de que por lo particular yo, y quiero que también me comenten los demás si les ocurre lo mismo, pero particularmente yo y junto con Vicente, analizamos los podcasts, los grabamos, lo editamos, lo subimos y ya de ahí yo y él también estuvo de acuerdo que ya no lo volvemos a escuchar porque te comienzas a escuchar en la grabación que me gustó una cosa, que no me gustó, que esto podía mejorar, y ya como que te da ganas de quitarlo y volverlo a grabar o quitarlo y hacerle modificaciones y que nunca, al final nunca llegue a subir. Pero quisiera escuchar también a Juan, a Arturo o a Bruno, que nos Nada puedan más una comentar. cuestión que me parece Mira importante, si que me lo permiten. al, al, Sí, edi- sí, a ver, al comenta. editar, un ratito, Ujú. ¿puedo decir algo? Así, A ver, primero que Omar, que pase. es el que ha hablado primero. A ver, Es algo rápido, nada más. ¿Aló? Estás Ahí perdiendo el audio. hay una Al cuestión, editar, se escucha, al Cami, editar lo Cami, escuchamos Cami. como 6 veces.
Cami, ¿me permites un ratito que Omar hable primero, por favor? ¿Ya ahora sí? Ok, algo rápido nada más. Hay una ley que he escuchado entre podcasts, veo muchos podcasts precisamente para profesionalizar un poco esto, y hay un creador de contenido acá en México que hace un podcast llamado Creativo, que se llama Roberto Martínez, y que dice que ahí para hacer esa cuestión de calidad, que es una cuestión al final de cuentas de calidad, hay que hacer el 80-20, es decir, nuestro podcast puede estar por ahí al 75-80%, y si no lo lanzamos se quema, ¿verdad? Nunca va a estar al 100%. Entonces es importante que efectivamente cuando ya medianamente estemos pasando los 60, hay que lanzarlo, ¿no? Pero también creo que es importante la retroalimentación. Te soy sincero, yo últimamente ya puedo escuchar mis conferencias porque ya no, el problema ya no es el audio, o sea, el problema ya es el contenido. Y cuando elaboro muy bien un contenido, pues para mí es pasable. Y si yo creo yo que soy mi primer, ¿cómo se dice? Mi primer crítico. Y si yo soy capaz de escuchar mi propio contenido, pues entonces creo que más gente lo podría escuchar. Entonces sí hay una cuestión de retroalimentación, pero en cuanto a la calidad, sí hay que lanzarlo, 65-70% ya hay que lanzarlo. Es Gracias. verdad, es verdad. Cami, ¿qué nos ibas a comentar? Ya se me olvidó. Ya, mentira. Mentira, ya sí, de verdad sí se me olvidó. Pero Omar, ¿qué nos puedes comentar? sí, Sí, de hecho, tengo un sí, plan de, de hacer ¿de qué contenidos a lo plan? mejor actuales. Mi intención a lo mejor es también hacer algunos lives, algunos en vivos. Me ha servido mucho la plataforma de StreamYard. Y, por ejemplo, pues me voy por la corriente y veo que muchos hacen los lives de videojuegos. Te soy sincero, hay videojuegos que me gustaría mucho video reaccionar o estarlos jugando porque hay videojuegos psicológicos. Entonces, yo sí me iría un poquito por ese lado. Me gustaría reaccionar o hacer videos de los Sims. Hay unos, no los Simpsons, los Sims, ¿no? O sea, Sí, sí, he es una escuchado, sí, plataforma. sí he jugado ese Ajá. juego de hace unos años. Sí, o de Second Life o de vida virtual o algo así. O los videojuegos que están jugando los niños. Por ahí me dijeron algunos, ya después se los digo bien, pero hay unos que hablan mucho de esta dinámica social entre seres humanos y que se interactúa ahí en la vida virtual. Y la verdad es que me interesan mucho. O sea, ahorita mi tirada es esa y también pues seguir invitando a gente que yo considero muy interesante porque en lo personal, más allá de lo que pueda darme en cuanto a likes o suscriptores, la verdad es que yo he aprendido mucho de la gente que he entrevistado, más allá de que si no funcionó el sonido o que si se fue el internet, la verdad es que yo he aprendido cosas que jamás hubiera podido aprender si me hubiera ido yo solo. Entonces, yo sí tengo ganas de hacer más de podcast. Las entrevistas me han fascinado y desde luego tampoco le voy a detener ya las conferencias. O sea, es una cuestión de autoaprendizaje. De por sí ya mi trabajo es atender en terapia, entonces yo ahí me fascino, pero aparte me retroalimento de estar haciendo contenidos. Entonces son mis perspectivas al 2022 y tener una vida tranquila, porque estos 2 años han sido muy fatales para mí en cuanto por estar pegado al internet y al contenido y contenido. Yo también tengo como alrededor de 700 contenidos porque tengo 4 canales y en cada uno hago cosas diferentes. Y la verdad es que ha sido muy extenuante. Ha habido ocasiones en que me ha tumbado la salud y me he tenido que quedar dormido, me duele mucho, tengo un tic ya en el hombro izquierdo donde siempre me anda tronando. Entonces, créeme que yo ya estoy ahorita con un hábito diario de hacer una conferencia diaria. Cuando no, la hago cada 3 días, pero me estoy tratando de relajar porque ya mi trabajo ahí va dando. O sea, es decir, mis resultados ahí están porque la gente me está llamando, quiere atención psicológica y para eso yo me metí a esto. Realmente mi motivo fue ese. Después le agarré el sabor a esta cuestión de aprender y de retroalimentarme. Entonces, esa es mi visión a 2022. Un tema muy importante que quiero decirles, si me lo permiten, Claro, es antes que algo se que acabe el tocó minuto. US Pro, sí, que es, todos tenemos una cosa muy importante que ya nos metimos al mundo tecnológico
y que estamos preparados para lo que viene. Entonces creo que tenemos en nuestras manos el poder dar información acerca del mundo tecnológico. Les soy sincero, yo me he saturado de información, me he saturado de estar en internet muchas veces, me ha tronado la cabeza y después vuelvo otra vez a querer entrar. Entonces, esto es lo que debemos de prevenir a los niños, a las futuras generaciones, de que esto es muy bonito, pero que nos va a saturar y nos va a romper y por eso vamos a evolucionar. Entonces, nada más tenemos algo muy importante que decirle a la sociedad respecto a lo que decía US Pro. Y se tiene